implica evaluar? ¿Qué retos se enfrentan los maestros al evaluar en la era digital? ¿Es posible realizar evaluación formativa empleando tecnología digital? ¿Cómo podemos evaluar el trabajo colaborativo? Hola, bienvenidos a Después de Clase, un podcast sobre actualidad, innovación educativa y transformación digital. Yo soy Alberto Grados desde Lima, Perú, y hoy damos inicio a la temporada número 7 de este podcast, y qué mejor que hacerlo con un invitado muy especial. Hoy hablaremos de un tema muy polémico y el que le interesa a muchísimos maestros. Además es un tema complejo. Vamos a hablar sobre evaluación y tecnología digital. Sin mucho más que decir, es para mí un placer volver a conversar en este podcast con Domingo Chica Pardo, profesor, coordinador de innovación y miembro del equipo directivo del Colegio San José de Málaga en España, además de uno de los más reconocidos referentes en innovación educativa en nuestro idioma, quien ha tenido la gentileza de conectarse hoy precisamente desde allí, desde su querida Málaga. Bienvenido, Domingo. Hola, Alberto. Hola a todos los oyentes y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y un placer de nuevo pues conversar contigo sobre educación y con todos los oyentes. Gracias, Domingo. Bueno, vamos a hacer una presentación formal. Domingo es licenciado en Filología Inglesa de la Universidad de Málaga en España, profesor de lengua inglesa, lengua castellana, coordinador de innovación y miembro del equipo técnico de coordinación pedagógica en el Colegio San José de Málaga, miembro del equipo pedagógico del grupo MT de la Fundación Vías, donde se desempeña como asesor pedagógico en evaluación y competencias digitales. Además, seguro muchas personas que nos están viendo u oyendo, porque también va a salir en video esta entrevista a través de Spotify y a través de YouTube, saben que Domingo Chica Pardo es un gran referente en temas de innovación educativa en español. Y puedo añadir que en el primer episodio de este podcast, allá por el año 2020, Domingo fue el primer entrevistado. Gracias, Domingo, por esa deferencia, ya hace bastante tiempo, doblemente agradecido, amigo. Bueno, Domingo, es un tema complejo el que nos trae el día de hoy, la evaluación de aprendizajes en la era digital, pero antes de buscar alguna relación entre la evaluación y el tema de la tecnología digital o el tema de la era en la que vivimos, quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Cómo inició tu interés por profundizar y convertirte en un especialista en evaluación? Bueno, especialista, yo creo que como todos los docentes, no, ese término me da un poco de miedo y de vértigo. Bueno, digamos que me inquieta, ¿no? Este apartado de la educación, la evaluación y bueno, pues fui profundizando un poco más en este tema, pues a raíz de otras lecturas y también cómo, pues mi propia práctica docente, bueno, pues iba a mejorar el modo en el que mis estudiantes pues vamos a trabajar los diferentes objetivos de aprendizaje, ¿no? La evaluación considerada o referida como tal es un proceso por el cual, bueno, pues es un proceso regulador que tanto el docente como los estudiantes pues atraviesan, ¿no? O desempeñan o recorren para conseguir unos objetivos de aprendizaje. Este proceso es realmente importante, ya que considero que, teniendo en cuenta esos objetivos que he comentado previamente, pues vamos a tener la oportunidad de que nuestro alumnado pues se viaje para poder lograr una evaluación para los aprendizajes y no una evaluación del aprendizaje. Ese matiz es interesante porque gracias a la evaluación y, digamos, al proceso de evaluación formativa o formadora, en este caso, que es el que más impacto tiene, pues vamos a conseguir que mediante la selección o integración de distintas herramientas de evaluación, pues vamos a propiciar que el alumnado pues también conozca, ¿verdad?, hacia dónde van, ¿no?, en todo momento, ¿no? La función del docente en el proceso de evaluación, pues es una función en donde clarificamos objetivos, compartimos modelos, diseñamos una ruta de aprendizaje, integramos actividades alineadas al respecto y una evaluación formativa, una evaluación pues auténtica, estará siempre relacionada con dichos objetivos, ¿no? Y como no, una retroalimentación pues que sea constructiva, una retroalimentación orientada precisamente a esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Sin caer en aspectos subjetivos o aspectos de opinión, ¿no? Yo creo que debemos evaluar evidencias y no percepciones. Y ahí es donde, pues, esa clarificación de los objetivos nos puede ayudar, ¿no? Con lo cual, la evaluación, más que un proceso, yo creo que es la clave del aprendizaje, donde podemos integrar
otros elementos, ¿no?, que también son igualmente importantes, ¿no? Ya no solamente el modelo de instrucción, la metodología, y si cambiamos la mirada de la evaluación, pues lo podemos cambiar todo. Evaluación es eso, es un proceso de regulación en donde, bueno, pues nuestro alumnado y nosotros como docentes, pues vamos caminando, bueno, dando las pautas correspondientes con una retroalimentación adecuada que nos llevará finalmente a la calificación, que sería otro tema, porque evaluar no es calificar. Bueno, nos ha dicho en pocas palabras muchas cosas, ¿no? El tema, me fascina la idea de que mencionaste al inicio de no es evaluación del aprendizaje, sino para el aprendizaje, ¿no? Correcto. Esa mirada de la evaluación que es un enorme reto poder cambiar en la educación hoy en día, ¿no? Domingo, ¿qué retos se enfrentan los maestros hoy al evaluar en esta era, en la era digital? ¿Hay algo en particular que está cambiando? Bueno, vivimos estos años de pandemia, vivimos años de plataformas educativas, de tecnología integrada a la práctica docente o integrada a las experiencias de aprendizaje en el aula. ¿Algo cambia? ¿Qué rol, digamos, asume la tecnología digital en estos procesos de evaluación o podría asumir? Pues es una buenísima pregunta y yo creo que la clave puede estar en que la tecnología es un medio por el cual nos va a permitir, pues bueno, recoger resultados que luego vamos a analizar. Es decir, el proceso de evaluación, hablo de evaluación formativa, el proceso de evaluación formativa requiere precisamente eso, ¿no? Es proponer la realización de unas actividades, ¿no?, partiendo de unos objetivos que he dicho antes. Vamos a recoger unas evidencias. Esas evidencias las vamos a analizar y para posteriormente, pues, tomar decisiones, ¿no? ¿En qué momento entra en juego la tecnología? Pues en el momento en el que esa tecnología, haciendo referencia a la taxonomía de Rubén Puente Dura, sea realmente modificadora y redefina los objetivos de aprendizaje. Aquí en España tenemos un marco de referencia para la competencia digital docente que está inspirado en el disco MEDU, y dentro de sus áreas, todas relacionadas pues con aspectos, bueno, como la creación de contenido digital, enseñanza-aprendizaje, etcétera. Hay un apartado, un área, que es el área 4, que es el de evaluación y retroalimentación. Y es muy interesante ver cómo en sus distintos criterios, en distintos indicadores, podemos observar esa integración de la tecnología, pues para un fin modificador o transformador, ¿no? Aquí hablamos también de analíticas de aprendizaje y de qué modo, pues, los docentes, pues, podemos integrar, por ejemplo, un cuestionario digital, pero no solamente para evaluar la adquisición de un contenido determinado, ¿no?, sino también de qué manera, pues, a lo largo de esa evaluación formativa ha sido posible, pues, recoger unas evidencias de aprendizaje o una ganancia de aprendizaje gracias a los datos que obtenemos de estas herramientas digitales, ¿no? Yo creo que la tecnología siempre ha sido y será un medio. Los docentes somos los que vamos a intentar integrar esa tecnología, la que consideremos más adecuada, en el proceso de evaluación. Y hay muchísimas herramientas, ¿no? Muchísimas que nos permiten, pues, colaborar, herramientas que nos permiten planificar, herramientas que nos permiten reflexionar, herramientas que nos permiten también recoger evidencias y compartirlas. Y ese es el reto, creo yo también, ¿no? Ante un proceso de evaluación rico, en donde, bueno, pues la tecnología me permita, pues, bueno, facilitar procesos, ¿no? También ser más productivos, pero siempre muy importante teniendo en cuenta esos objetivos que perseguimos, ¿no? Y cómo la tecnología me va a ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de esa lectura o ese análisis que hablaba anteriormente sobre la recogida de datos, que no es otra cosa que el análisis, ¿no? Con lo cual podemos hablar. Recuerdo ahora los principios de Rosensheim, en donde uno de ellos, si no recuerdo mal, era, tiende a la maestría, el 80%, ¿no? Entonces, si trasladamos un cuestionario digital, ese 80% global lo tenemos inmediatamente en la herramienta digital, pero ese 80%, ¿qué significado tiene didácticamente, no? Pues entonces ese es uno de los principios, pues, que como docentes tenemos que perseguir esa experiencia, ¿no?, por parte del grupo. Y bueno, pues sería un ejemplo también de cómo, pues, podemos justificar la tecnología a lo largo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología digital teniendo como referente o teniendo como justificación dichos objetivos. Y en la evaluación muchísimo más. ¿Facilita procesos? Sí. Pero ¿de qué manera, no? Que no sea solamente una sustitución, ¿no? Perfecto. Bueno, sí,
ahí hay un tema que tiene que ver también con lo que acabas de mencionar, cuánto ha logrado el maestro en su práctica educativa integrar esa tecnología para que pueda, digamos, comprender a las herramientas digitales, hasta qué punto pueden nutrir el proceso de aprendizaje, ¿no? Que no sea mera sustitución, como bien decías, sino que esperemos llegue a niveles más elevados como la modificación o la redefinición de los procesos de aprendizaje, ¿no? Y dentro de ello, pues evidentemente la evaluación, pero para verlo así tendríamos también que cambiar esa mirada que decías al inicio, ¿no? El reto de cambiar la mirada de la evaluación para poder aprovechar también la tecnología para ello, ¿no? Sin duda, de hecho, una de las apuestas o recomendaciones, ¿no? Llamémoslo como queramos, dentro del proceso de evaluación es precisamente la coevaluación, ¿no? y autoevaluación, ¿no? Con lo cual también que el alumnado forme parte de ese proceso y donde compartamos con ellos tanto objetivos como criterios de evaluación, ¿no? De un modo claro. Y aquí, perdón que interrumpa, Domingo, aquí también hay un apartado que es problemático para muchos profesores, porque si se mira la evaluación como calificación y se mira la evaluación como calificación en escalas cuantitativas casi siempre, ¿no? Ocurre el problema de que muchos maestros huyen de la coevaluación y de la autoevaluación porque dicen los alumnos siempre se califican súper elevado, ¿no? O sea, porque están mirando ese proceso como números únicamente, ¿no? Claro, coincido. No lo rico que puede ser. Sí, coincido contigo. Si vamos a llevar a cabo una evaluación en donde vamos a acompañar una valoración cualitativa mediante retroalimentación y esa información va a ir acompañada de un número, no va a tener efecto ninguno. Si no recuerdo, me remito a una investigación de Butler, si no recuerdo mal, del año 88, 86, no lo recuerdo bien, y en donde, bueno, pues en este estudio, ¿no? En este análisis, pues se recomienda o se concluye que va a haber mayor impacto si esa retroalimentación va acompañada únicamente de la valoración cualitativa. Insisto, siempre desde los objetivos de aprendizaje, ¿no? Teniéndolo claro y compartiéndolo de un modo apropiado con los estudiantes. Digo apropiado de un modo, digamos, comprensible para ellos, ¿no? Huyendo de un lenguaje excesivamente académico, ¿no? Entonces, como te comentaba, esa evaluación, ese proceso de coevaluación o autoevaluación son muy enriquecedores cuando el alumnado lo que está valorando es desde los propios objetivos hacia el trabajo que se está llevando a cabo. Con lo cual, lo cuantitativo, bueno, sí, forma parte, es el final, ¿no? Si hemos conseguido o no llegar a esos objetivos. Pero durante el proceso, minimizar, ¿verdad? O no acompañar durante la evaluación formativa esa valoración o esa información cuantitativa, ¿no? Porque si no, digamos, desvirtúa, creo, el aspecto de la evaluación formativa. Y todo eso al profesorado pues nos puede suponer cierto miedo, vértigo, no sé cómo llamarlo. También es un proceso. También es un proceso y que no surge de la noche a la mañana. Y en donde al alumnado pues también se va a sentir más relajado, más cómodo, más confidente consigo mismo cuando se le comparte que vamos a valorar estos objetivos, vamos a valorar estas destrezas o estos desempeños de los compañeros y para ello vamos a hacerlo juntos utilizando pues esta rúbrica o esta lista de cotejo, esta escala y vamos a acompañarla, ¿verdad?, de una retroalimentación, ¿no? Y eso yo creo que es un reto muy bonito que podemos comenzar y ir caminando pues poco a poco. Evidentemente es un proceso. Sí. Y así debe entenderse. Bueno, incluso puede ser que seamos maestros muy experimentados y bueno, el tema de la evaluación siempre va a ser un reto, ¿no? Es algo de lo que no vamos a dejar de aprender. Domingo, nos has hablado mucho acerca de la evaluación formativa, ¿no? Yo te diría, si un maestro planifica una sesión o una unidad de aprendizaje, ¿qué tipo de evaluación no puede hacer falta en una sesión de aprendizaje a la hora de diseñar una sesión de aprendizaje? Bueno, pues en mi caso los tres tipos de evaluación están presentes. Es decir, una evaluación diagnóstica, esa evaluación inicial pues que me permite saber en qué momento se encuentra mi alumnado respecto a una temática que vamos a abordar. Evidentemente, si son contenidos pues que no se han visto o que no se han estudiado previamente, pues esta evaluación inicial estaría centrada en otros aspectos, ¿no?, que también se llevarían a cabo. A continuación, la evaluación formativa formadora, en donde, bueno, pues presentándole los objetivos al principio de la unidad, tarea, proyecto, compartiendo con ellos pues la herramienta de evaluación que vamos a llevar a cabo y compartiendo pues la comprensión. Es decir, lo he repetido varias veces
Y para mí es muy importante que mi alumnado pues tenga claro cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje, ¿no? Y cómo lo vamos a evaluar. También, incluso el propio término evaluar, también hay que aclarárselo a los alumnos. Es decir, una evaluación no es una calificación. Lo que estoy evaluando tu trabajo para que tomes decisiones a través de o mediante la retroalimentación que te voy a ofrecer, ¿no? Luego, pues, en distintos momentos, te puedo hablar de una expresión escrita, un writing en inglés, te puedo hablar de una expresión oral, te puedo hablar de la creación de un texto en lengua castellana, que vamos a ir viendo, ¿verdad?, a lo largo de distintos momentos y que a lo largo del trimestre, aquí en España, pues me va a dar una visión, una valoración del trabajo realizado, ¿no? Es decir, la evaluación sumativa va a estar al final, la requiere la administración, pero no tiene impacto en el aprendizaje, apenas tiene impacto en el aprendizaje. Lo que realmente yo creo que los esfuerzos más esfuerzo, más es planificación y de qué manera pues esa evaluación formativa y formadora va a incidir en mi alumnado, ¿no? Integrando pues otro tipo de técnicas, dinámicas de vocación, que también las considero muy importantes para que el alumnado pueda recordar para luego pues utilizar esa información, pasarla de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, ¿no? En donde puedan pues recuperarla cuando lo necesiten, ¿no? Hay muchísimas publicaciones al respecto. Desde aquí recomiendo el libro Cómo aprendemos de Héctor Ruiz Martín, perdón, y cómo no, el de evaluación formativa de Mariana Morales y Juan Fernández, ¿no? Que son, yo creo que en este aspecto, dos publicaciones que se complementan desde el punto de vista tanto de la neurodidáctica como de la evaluación, ¿no? Y bueno, también lo suelo tener en cuenta. De hecho, integro este tipo de dinámicas en mis clases, ¿no? También. Y bueno, esa sería la secuencia. En resumidas cuentas, una evaluación diagnóstica utilizando pues lista de cotejo, KPSI, incluso formularios. Luego, durante la evaluación formativa, utilizando pues herramientas de evaluación formativa, momentos determinados para evaluar, por ejemplo, mediante tickets de salida, también mediante dinámicas de vocación y luego pues pequeñas preguntas, ¿verdad?, que nos permiten ir recordando, ¿no? Recuerdo las preguntas bisagra, por ejemplo, que también las utilizo en clase y que, bueno, al final, pues, bueno, con este tipo de dinámicas, pues mi alumnado, pues la intención o el objetivo que persigo es que, pues, manipulen o, digamos, trabajen los contenidos para luego poder trasladarlo a una situación competencial que la que le propongo, ¿no? Buenísimo. Bueno, igual que hace un momento nos has dicho en pocas palabras, mucha información importante. Y bueno, estos libros que has recomendado, de hecho yo ya los había anotado antes, porque los has recomendado antes a través de redes sociales. Bueno, y animo a las personas, además, que nos están viendo, escuchando, a seguirte a través de tus redes sociales. Bueno, creo que eres muy activo en Twitter. Sí. Y sobre todo, okay, bueno, en España son muy activos en Twitter. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, recomiendo que busquen a Domingo Chicapardo. Y además aprovecho el momento para invitar a todas las personas que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse también a las redes de Después de Clase, a nuestra página web despuesdeclase.org. Pueden escuchar los episodios del podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, en la plataforma de podcasting que deseen, y seguirnos además en Instagram y Facebook como @despuesdeclasepodcast. Domingo, te voy a hacer una pregunta que más o menos has abordado entre lo que nos has dicho ahora, digamos, pero te la hago directamente porque es una pregunta que hacen muchísimos maestros. Sí. ¿Es posible utilizar tecnología digital para la evaluación formativa? Por supuesto. Por supuesto. Si en la evaluación formativa vamos a proponer un diseño de actividades en donde vamos a recoger unas evidencias, vamos a analizar dichas evidencias, es en ese punto. Después del análisis de las evidencias vamos a tomar decisiones. Esas decisiones irán en consonancia con la retroalimentación. Pero volviendo al paso anterior, ese análisis me lo va a dar la tecnología. Es decir, por ejemplo, si vamos a evaluar un desempeño, llámese presentación oral, llámese una interacción oral, bueno, cualquier actividad que planteemos, la tecnología va a ayudar que tanto el docente como el alumnado, si así el docente lo ha planificado, coevalúen. La tecnología nos va a dar esa
ese plus, ¿no? Nos va a dar esa productividad, nos va a dar ese tiempo y esos datos que necesitamos para tomar decisiones. No me imagino, repartiendo listas de cotejo a todo el alumnado, recogemos esas listas de cotejo, las analizamos en casa, es una locura. Claro. Y evidentemente conllevaría un tiempo, titánico, ¿no? Por eso la tecnología aquí sí transforma. Es decir, voy a llevar a cabo una actividad o tarea en donde mi alumnado se va a coevaluar y que nos va a servir para analizar en qué momento estamos para poder luego, ¿verdad?, mejorar ese desempeño, ¿no? Con lo cual la tecnología en segundos pues me va a trasladar unos datos que me van a servir precisamente para ello, ¿no? También mediante la recogida de evidencias, es decir, hay herramientas digitales que me permiten pues recoger en murales o recoger en agrupamientos por grupos o hacer estructuras de planificación, por ejemplo, en la plantilla Kanban, ¿no? Que mediante murales digitales nuestro alumnado puede evaluar en qué momento están, hacia dónde van y ahí en adelante pues tomar decisiones. De hecho, utilizamos en clase los portfolios digitales con Google Sites. Entonces, son momentos en donde dedicamos un rato en clase a reflexionar sobre los aprendizajes que estamos llevando a cabo y también subir evidencias. Aquí también, digamos, alineamos la competencia digital del alumnado. Y coincido en el libro de Héctor Ruiz, ¿no? Cómo aprendemos, en relación a la competencia de aprender a aprender, ¿no? Que quizás, es una competencia que siempre la hemos tenido ahí, pero también debemos trabajar. Y yo creo que mediante la tecnología digital y el proceso de evaluación, esa recogida, ese modo en el que reflexionamos sobre cómo estamos aprendiendo, pues también pues puede suponer un modo de transformación o de modificación de algo que antes no está predefinido, ¿no? Por ejemplo, si hacen un guión colaborativo o si hacen un vídeo, una presentación o si hacen un mapa conceptual, pues quizás no, seguramente de un modo analógico no lo voy a recoger. Pero si hacen un podcast, ¿no? Pues trabajando los textos dialogados o trabajando entrevistas o en inglés, ¿no? Como he dicho antes, gracias a la tecnología, mi alumnado puede también aportar esas evidencias, ¿no? Con lo cual, yo creo que la tecnología, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Correctamente seleccionada y vinculada muy claramente qué es lo que persigo con esta tecnología, me va a ayudar a conseguir ese objetivo, ¿no? Como medio, no como fin. Perfecto, gracias. Sí, lo que acabas de decir lo comparto completamente y también cómo ocurre que ahora que mencionabas este modelo de doctor Puentedura, cuando un maestro supera esta línea y llega a los 2 niveles más elevados, ya le resulta muy complicado trabajar sin tecnología porque claro, la ha integrado y le ha sacado el provecho a procesos, ¿no? O sea, los ha logrado potenciar procesos, ¿no? Con la tecnología. Y por otro lado, no me imagino yo, o mejor dicho, me imagino yo, pero no tengo claro cómo la inteligencia artificial, incluso en estos momentos, va a aportar más todavía. Va a ser una cosa muy interesante de ver al futuro, porque van a haber formas incluso de agrupar data cualitativa, ¿no? Claro. Que tenga similar significado. Y del mismo modo también aportarte pues esa información, ¿no? Que se va a utilizar pues para, como hemos estado diciendo, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Siempre leyendo este marco de competencia digital que te hablaba, ¿no? El Bitcoin Edu, desde unos niveles B1, B2 ya se exigen evidencias, pero su redacción es un equilibrio, diría, perfecto, un equilibrio pues muy bien alineado entre, digamos, lo pedagógico y lo digital, ¿no? Es decir, esa creación de un cuestionario para, ¿no? Análisis de los aprendizajes del alumnado para tomar decisiones. Te hablo así muy superficialmente, pero para justificar un poco lo que acabo de decir, ¿no? No es usar la tecnología para hacer un cuestionario o hacer un documento, no, que es pedagógicamente qué se esconde detrás, ¿no? ¿Qué me permite? ¿Qué potencial tiene la tecnología al respecto? Luego usaremos la que sea, independientemente, claro, pero evidentemente cada docente se va a sentir más cómodo con un entorno u otro,
pero al final es justificar, ¿no? esa integración, ¿no? A lo largo del proceso. Por supuesto que la tecnología educativa sí está, bueno, alineada, podemos decir, sí se puede integrar a lo largo de la evaluación. Genial. Domingo, otra pregunta que hacen muchos los maestros es ¿cómo hacemos para evaluar el trabajo colaborativo? Que lo mencionaba yo al inicio. Sí, bueno, entiendo, trabajo colaborativo no es cooperativo. Es decir, hablamos del trabajo colaborativo en donde varios alumnos, ¿no? Pues bueno, desarrollan, bueno, se les propone una actividad o tarea y la hacen en conjunto, ¿no? Digamos que el trabajo de aprendizaje cooperativo pues conlleva pues una serie de elementos que no tiene el colaborativo, ¿no? Entonces, bueno, eso pues lo podríamos matizar. En cuanto al aprendizaje colaborativo, bueno, pues podríamos evaluarlo teniendo en cuenta pues una herramienta de evaluación como una rúbrica o una diana, pues que nos permita de un modo pues grupal evaluar los desempeños de los compañeros en torno a unos criterios dados. Dependiendo de la etapa y dependiendo también de la materia, pues vamos a bueno, simplificar o no, en función evidentemente de los criterios o niveles de desempeño que persigamos, dicha herramienta de evaluación, ¿no? Yo siempre me gusta, bueno, compartir que la creación o diseño de esa herramienta de evaluación pues estará bueno, alineada a esos objetivos de aprendizaje, ¿no? O a criterios de evaluación, ¿no? Para que sea objetiva. Entonces, el trabajo colaborativo, si hay aspectos, pues en este caso relacionados con este tipo de desempeños de trabajo, lo podemos integrar perfectamente mediante, bueno, revisiones, mediante dianas de evaluación, mediante listas de cotejo, incluso también mediante bases de orientación, que puede ser lo más simple, para que, bueno, el grupo pues vaya autoevaluándose o coevaluándose a lo largo del proceso. Para ello los docentes pues diseñaremos momentos en donde llevarlo a cabo, ¿no? Lo veo muy interesante, al igual que en el cooperativo, porque, bueno, el aprendizaje es fundamentalmente social y este tipo de dinámicas, pues, como hemos hablado antes, a lo largo al igual que la evaluación, también es un proceso donde el alumnado tiene que aprender a trabajar bien colaborativamente o bien cooperativamente. Y aquí es la fuerza o el potencial de la socialización en la educación que también tiene ese plus, ¿no? Digamos, ¿no? Pero sí. Como he dicho, yo creo que la evaluación de un trabajo colaborativo debe estar también compartida previamente bajo qué criterios y qué desempeños se persiguen, ¿no? Qué es lo que vamos a evaluar para que el alumnado desde el principio se autorregule y sepa en todo momento, ¿no? Pues cómo está trabajando, ¿no? En este caso para el aprendizaje, ¿no? No del aprendizaje. Gracias por la aclaración. No, y además ha sido muy, en varias preguntas has incidido mucho en el tema, la importancia de que el alumno conozca los objetivos de evaluación, o sea, qué es lo que se va a evaluar. O los objetivos de aprendizaje y los objetivos de la evaluación también. Y también el tema emocional, cómo influye en el tema de la evaluación. O sea, cuánto las emociones están involucradas en el tema evaluativo también. Sí, incluso sí, no, digo dime, que incluso en el modo... Discúlpame, por me una idea. Incluso lo que acabas de decir de las emociones, el compartir los objetivos previamente. He hablado también de, bueno, aportar modelos, ¿no? También pues una idea es esa, ¿no? Que tengamos un modelo de otros cursos y que, bueno, lo compartamos con el alumnado para que sepamos, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Qué es lo que se ha hecho en cursos anteriores. Y todo este tema de planificación, de emoción, de compartir criterios, aclararlos, también tiene mucho relacionado con el diseño universal para el aprendizaje, con el DUA. Entonces, dentro de sus 3 principios, ¿no? Quizás en este caso, respecto a la evaluación, pues también tiene, ¿verdad?, puntos de verificación relacionados precisamente con la evaluación y cómo, tras las bases científicas que subyacen el DUA, también, ¿verdad?, pues comparte o apoya dichos conceptos, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que lo que has dicho sobre las emociones es fundamental, ¿no? El clima de aula y promover, pues, momentos y promover un ambiente en donde sea positivo, sea amable, sea cercano y que el alumnado pues se sienta, ¿verdad?, pues emocionalmente cómodo en clase, ¿no? Deberíamos también tener esto en cuenta, ¿no? Perfecto. Bueno, ha mencionado el DUA, que bueno, ustedes
tienen una costumbre de traducir las expresiones todas. Yo tengo varios amigos aquí españoles en Perú y todo que es lo correcto, digamos, ¿no? Pero a nosotros nos llega como UDL, ¿no? El Universal Design of Learning. Sí. Pero bueno, qué bueno que lo menciones porque es también un insumo importantísimo para el diseño hoy en día, ¿no? Que debe considerarse, ¿no? Domingo, para ir cerrando la entrevista, te agradezco mucho el tiempo que has podido dedicarnos. Encantado. ¿Qué podemos hacer con los resultados de la evaluación, Domingo? Analizarlos. Si me hablas de evaluación, los resultados de la evaluación, analizarlos y sobre ese análisis tomar decisiones. Porque si cerramos, si tenemos resultados y no actuamos, no es evaluación, es calificación, donde ya no hay vuelta atrás o no hay marcha atrás. Claro. Así que de un modo, no sé, a bote pronto. Es lo que pienso y nada más terminar tu pregunta lo tenía claro. Sí. Quizás yo le he efectuado incompleta o mal. No. Me parece una pregunta, a ver, muy bien relacionada, ¿no? con lo que estamos hablando y que viene, yo creo, que a reforzar lo que hemos estado conversando, Alberto. Con esos datos, pues tomar decisiones, ¿no? Hablaba de los datos, analizarlos para tomar decisiones, ¿no? Evidentemente desde lo cualitativo. Porque correcto. Porque si el alumnado recibe unos datos que van a ser cuantitativos, un 7, un 8, pues ¿qué hago ahora? No es evaluación formativa. No estamos hablando de eso. Exacto. Acompañada de una evaluación cualitativa, ¿no? Entonces, esos datos que hablamos de la tecnología, que luego pues transformamos en una retroalimentación, o ese análisis que hacemos, ¿no? Con el alumnado, con la herramienta de evaluación, pues le va a ser muchísimo más enriquecedor a nuestro alumnado si ese feedback va a ser reflexivo que en un feedback constructivo, ¿no? El feedback donde se dice la respuesta. Eso no es una retroalimentación que tenga impacto. La retroalimentación que sí tiene impacto es la que hace pensar al alumno, ¿no? Reflexiona, ¿no? ¿Qué harías para mejorar esto, no? He visto que estos 2 párrafos están bien estructurados, pero ¿qué harías para relacionarlos coherentemente? ¿Qué harías para expresar esto de otra forma? Esa sería una retroalimentación donde el alumnado no pues aprende a aprender. Entonces, buenísimo. Es muy interesante eso. Y como se puede, he podido leer, no toda la retroalimentación es efectiva, sino que la retroalimentación orientada y que el alumnado de la reflexione al respecto, ¿no? Es un cambio de mirada, sí. Pero con esos datos, analizarlos y tomar decisiones para mejorar. Sí. Bueno, lo que has dicho está muy relacionado a algo que he estado leyendo recientemente también sobre un libro del BSCS, esta organización que creó el modelo instruccional de la 5E. Habla mucho también sobre lo que tú has mencionado hace un instante de qué hacer con los datos de evaluación. O sea, qué importante es que la evaluación sirva para mejorar la evaluación misma, el proceso de aprendizaje también. Claro. ¿No? Correcto. Y cuán importante es darle al estudiante la oportunidad de reflexionar, ¿no? O sea, no es solo, bueno, digamos, como en cualquier proceso de reflexión del aprendizaje, qué es lo que aprendo, para qué aprendo, sino también el cómo aprendo, ¿no? Claro, incluso en esas propias herramientas de evaluación, ¿no? Suelo utilizar bien rúbricas de un solo punto, lista de cotejo, como te comentaba, y en la parte inferior de la herramienta de evaluación dejar un espacio, ¿no? En donde las preguntas de la escalera de la metacognición, ¿no? Pues en la escalera del feedback, ¿no? Establecer qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, qué dificultades, ¿no? Entonces que el alumno, una vez que se haya autoevaluado, ¿verdad? Pues también reflexione al respecto, ¿no? Y todo esto, pues, con un diálogo con el alumnado, pues que le permita, pues, tomar decisiones para seguir adelante, ¿no? Pero claro, estamos hablando de evidencias. Es decir, estoy evaluando evidencias que es el desempeño de mi alumnado. Y sobre esas evidencias, que voy a tener datos, voy a utilizarlos para seguir adelante, ¿no? Entonces, ese sería el proceso, ¿no? En donde la evaluación formativa y formadora, pues tiene su impacto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Domingo, por tu tiempo, por todo lo que nos has regalado el día de hoy. Ha sido muy esclarecedor.
No sé si tuvieras, Domingo, algunas palabras finales para los maestros que están preocupados por el tema de la evaluación. Pues, a ver, respecto a la evaluación, considero que no es algo, a ver, difícil o complejo de llevar a cabo. Seguramente que todos los profesores y profesoras que nos están escuchando lo llevan a cabo en sus clases. Simplemente es integrar momentos en donde desde unos objetivos claramente compartidos y también el diseño, pues, de herramientas adecuadas para esos objetivos, porque no todas las herramientas van a ser apropiadas según el objetivo, pues vamos a promover momentos en donde, bueno, nuestro alumnado, junto con nosotros, pues también analice a partir de esas evidencias, ¿no? Y ir integrándolo poco a poco, ¿no? Integrando esa valoración o esa evaluación cualitativa que le permita al alumnado, pues, saber en qué momento está y cómo puede mejorarlo, ¿no? Digamos que yo creo que es un proceso, pues, que, bueno, inicialmente a lo mejor puede ser más bien de autoconfianza o de seguridad, pero integrándolo de un modo, digamos, pautado y seguro, va a dar resultados, pues, magníficos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de plantearse, pues, determinadas actividades que van a tener una segunda entrega, ¿no? Entonces, en la primera, pues, vamos a integrar esa herramienta, esa retroalimentación, y nos vamos olvidando un poquito, en ese sentido, pues, de esa valoración cuantitativa que aleja de los objetivos de aprendizaje cuando aún no se han conseguido, ¿no? Entonces, la evaluación formativa es eso, es llevar esa brújula, ¿no? En donde las herramientas de evaluación, junto con esta retroalimentación, nos va a permitir llevar al alumnado al destino, ¿no? Y habrá distintas formas de llegar a ese destino, seguro, pero debemos, ¿verdad?, reconducirlo para poder llegar a tal fin, ¿no? Así que les animo a que lo lleven a cabo y seguir enriqueciendo la práctica docente que tan fantásticamente estarán realizando, seguro. Gracias, Domingo. Domingo, para ir cerrando, ¿dónde pueden encontrar a tus artículos, las personas que están viendo, escuchando este podcast? Bueno, pues tengo un blog, domingochica.com, y, bueno, en redes sociales, como ya has comentado, Alberto, pues soy muy activo en Twitter, de Chica Pardo. Y luego, pues, en LinkedIn y en Facebook, pues, Domingo Chica Pardo. Así que es bastante fácil, no tengo seudónimos muy complicados, ¿no? Y bueno, entonces ahí donde, pues, junto con otros compañeros en el claustro virtual, que os animo ya también a seguir, en donde, bueno, pues, los docentes, pues, aquí en España, pues, cada uno aportamos nuestro granito de arena y nos ayudamos entre todos y aprendemos entre todos. Una comunidad, pues, muy enriquecedora. Perfecto. Te tomamos la palabra y espero que más maestros de Latinoamérica se vayan sumando a este gran esfuerzo de claustro virtual. Gracias, Domingo. Estuvo con nosotros Domingo Chica Pardo, profesor, coordinador de innovación y miembro del equipo directivo del Colegio San José de Málaga, España, además de uno de los más reconocidos referentes en innovación educativa en nuestro idioma. Recuerden que pueden ver o escuchar esta entrevista en Después de Clase Podcast, en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y cualquier plataforma, su plataforma favorita donde escuchen podcast. Además pueden seguirnos en Instagram y Facebook como @Después de Clase Podcast. Y si desean ampliar aún más la información, les invitamos a suscribirse a nuestro blog despuesdeclase.org. Nos vemos la próxima semana para seguir analizando este importante tema. Chao. Adiós.